Muy bien, como lo veníamos anunciando, ya está un lujo tenerlo en este programa para poder analizar el escenario económico y sus repercusiones en la política y la sociedad, o sea, lo social, los impactos sociales que tiene en Argentina, al prestigioso economista Aldo Abrán, que está aquí en Santa Fe y bueno, repito, es un lujo. Gracias, Gracias, no, Aldo, para mí es un gusto estar acá compartiendo el programa con vos y charlando con tu audiencia. Yo creo que arranquemos desde círculos pequeños a la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es la primera pregunta que te hace el empresario que tiene una plata como para poder invertir y la crisis de los últimos 6 meses le generó una retracción? Mirá, obviamente lo primero que te preguntan es cuándo esto va a salir adelante, ¿no? Lo otro es cuándo va a bajar la tasa de interés. Y la verdad es que todo está muy relacionado, porque cuando uno trata de evaluar por qué la tasa de interés es tan alta, a la conclusión a la que uno llega, analizando lo que ha sucedido, es que el país vivió una crisis cambiaria. Una crisis cambiaria tiene implícito el hecho de que hubo una tremenda fuga de capitales. Y no estamos hablando de fuga de capitales como lo entiende la gente, de un montón de tipos muy ricos en Ezeiza con un maletín lleno de dólares tomando avión a Suiza. Eso es, la verdad, o los camiones de caudales, digamos, esperando la llegada del avión. Exactamente, eso es mitología, eso es una construcción de imaginería que se ha hecho desde la política. La realidad es que fuga de capitales es cuando todos nosotros fuimos y dijimos, bueno, por internet cambio mis pesos por dólar a la cuenta en dólares, o agarramos esos pesitos que teníamos ahí guardados en algún cajón y salimos corriendo a una casa de cambio y compramos dólares y lo mandamos al fondo del placar. De hecho, cuando empiezan a hablar, no, porque esto es un grupo de millonarios que estuvo fugando capitales, yo digo, le di el fenómeno a este una país. Una de las teorías, ¿no?, fue parte de la asociación bancaria. Sí, o sea, de los banqueros que especularon y fueron los que movilizaron la crisis o la gente de los cuadernos, ¿no? Entonces, claro, para que se caiga el gobierno y no ir todos en cana, ¿no? Empezaron a fugar capitales. Lo primero que a uno se le ocurre mirando las estadísticas es que este país le va fenómeno, porque debe haber entre 800.000 y 1.200.000 personas que son ricas, ¿no? Porque en ese rango se movió la cantidad de gente que estuvo comprando dólares por mes en la Argentina en la corrida. A ver, pasame eso en limpio. Hoy, primer ítem para entender la fuga de capitales que... O sea, a ver, para dar más datos, 163.000 millones de dólares aproximadamente son de deuda que en estos en más de 1.000 días de gobierno de Macri. De eso, 1/3 se fugó ya. Entonces, claro, hay gente que que apostó a la Argentina en algún momento, todos los argentinos. Mucha gente, por ejemplo, hizo plazos fijos, ¿no? Confiando en la promesa de Federico Sturzenegger de diciembre. Imagínate la cantidad de plata que perdió ese tipo. Lo primero que hizo cuando cobró el plazo fijo es pasarlo a dólares y no quiere volver nunca más a la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando ves eso? Cuando ves eso, lo que está sucediendo es que nuestro cuerpo económico está perdiendo la sangre, ¿sí? Está perdiendo el ahorro. Estamos sacando el ahorro de la economía. Y si estamos sacando el ahorro nuestro de la economía, y los extranjeros obviamente también están haciendo lo propio, los que habían traído su ahorro acá, lo que estamos haciendo es contraer fuertemente el crédito, el financiamiento de esa economía. Por eso, obviamente, si te hemos contraído violentamente por una fenomenal fuga de capitales el crédito, lo que vamos a tener es una tasa de interés carísima, porque es muchísimo más escaso hoy ese financiamiento. Pero no solamente eso, sino que si el financiamiento es menor, los argentinos hoy tenemos para consumir e invertir mucho menos. Pero además, si hay una fuga de capitales es porque hay muchísima percepción de riesgo, tenemos una alta incertidumbre. Conclusión, de eso que tenemos menos, pasamos a consumir e invertir proporcionalmente menos aún. Ahora, si tenemos a todo el mundo haciendo lo mismo, claramente nos vamos a una recesión. Y por eso tenemos una recesión muy profunda. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿No? Entonces ahí aparece de vuelta los cantos de sirena, ¿no?
hay que bajar la tasa de interés, hay que decirle al Banco Central que baje la tasa de interés. Eso es no haber entendido la película que acabo de contar, ¿sí? Que no es un problema del Banco Central que la tasa sea alta, sino de un mercado de crédito que se contrajo y se sigue contrayendo porque la gente sigue fugando capitales por incertidumbre. Entonces le vamos a pedir que la baje la tasa de interés. ¿Cómo hace el Banco Central o cómo haría el Banco Central para bajar la tasa de interés? La única forma que tiene es salir a emitir pesos a rolete para aumentar la cantidad de crédito y obviamente eso haría bajar la tasa. Pero pequeño detalle. No aparece dentro del plan económico de Macri. No, y menos mal porque estamos perdidos. Si acabamos de decir que estamos en una fuga de capitales con una crisis cambiaria, eso quiere decir que lo que está pasando es que no queremos más pesos. Es más, queremos menos pesos todavía y vamos a tener un Banco Central emitiendo pesos. Conclusión, el valor del peso se va a derrumbar de nuevo. Eso es de vuelta a otra corrida contra el peso. Eso de vuelta a ir a una crisis cambiaria. Si vamos a otra crisis cambiaria, esta va a ser terminal y nos va a meter en una crisis económica. Claramente no es lo que hay que hacer. ¿Lo ve el gobierno de Macri? ¿Vos pensás que prende las alarmas? Yo creo que hasta acá lo han logrado entender un poco tarde, porque si lo hubieran entendido al principio de su mandato no estaríamos acá, porque justamente lo que hicieron desde el principio del 2016 y que nos llevó a esta crisis es hacer que el Banco Central emita a rolete, a tasa de 30-40% interanual, nos aumentaban la cantidad de pesos en nuestros bolsillos, y para bajar la tasa de interés, ¿no? Con la idea fantasiosa, porque eso es magia, de que eso genera crecimiento, ¿sí? Y la verdad es que no es así, y la verdad es que lo único que lograron, en definitiva, es que haya cada vez más inflación y, por supuesto, que la gente termine perdiendo la confianza en el Banco Central y en su capacidad de defender el peso de todos los argentinos y que lo dejemos de demandar. Como lo dejamos de demandar, tuvimos justamente la corrida de la crisis cambiaria. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Porque acá lo importante es ver cómo lo resolvemos. Ese es el tema en cuestión, ¿no? Hasta acá entendieron que lo fundamental es que la gente por lo menos lo que esté tranquila. Hasta ahora de lo que me estás explicando, y creo que lo que queda claro a cualquier santafesino y entrerriano que te está viendo, es que es una bomba de tiempo. Sí, ¿por qué? Porque hasta ahora hemos resuelto uno de los problemas. El Banco Central se comprometió a no emitir más pesos. Eso quiere decir que se comprometió a no seguir depreciando nuestra moneda, a no seguirle sacando poder adquisitivo a nuestra moneda. Por eso es que vos ves que el dólar no sube, ¿sí? Porque en realidad el dólar sube porque nuestra moneda vale menos. Ese es nuestro problema, que nuestra moneda, en esa que cobramos nuestro sueldo, en la que ponemos nuestros ahorritos, cada vez vale menos y eso nos empobrece a todos. Ese es el verdadero problema, no que suba el dólar, ¿sí? Entonces, por lo menos ya no van a bastardear más nuestra moneda. Con eso lograste tener un escenario más estable, porque obviamente vamos a consumir e invertir un poquito más que lo que consumiríamos e invertiríamos en medio de una crisis en la que vemos que todo se va al diablo, ¿no es cierto? Ya una estabilidad nos dieron. Ahora, todavía te falta resolver la madre de todos los problemas, que es la que nos llevó hasta acá, ¿sí? Que justamente este gobierno recibió un Estado al borde de la quiebra por exceso de gasto, y cuando vos mirás las cifras del Estado, los estados en sus tres niveles, ¿no? Provincial, municipal y nacional, mirás el gasto comparado con la producción de riqueza de la Argentina y resulta que es más grande que en 2015. ¿Cómo? Si antes estábamos al borde de la quiebra por exceso de gasto, ahora tenemos más exceso de gasto. ¿Quién hizo el ajuste? Obviamente lo hizo el sector privado, que tuvo que pagar mucho más impuestos para sostener todo eso. Se quedó sin crédito porque se lo chupó todo el Estado y así es como tenemos una deuda gigantesca en estos momentos. Dame tu impresión de esto, ¿no? Digamos, más allá de que estás hablando de colegas, de economistas que fueron parte del gabinete de Macri y que hoy no están, por ejemplo. No está Sturzenegger, no está Melconian, no está Prat Gay, y algunos que se mencionaban que iban a estar en el gabinete no estuvieron del primer momento y hoy aparecen como, quiero dar una figura ilustrativa de caricaturesca o de dibujo animado, que es el pitufo gruñón, digamos, que es José Luis Espert, ¿no? Todos, absolutamente todos, hasta otros mediáticos, digamos, como Milei, empiezan a hablar de el fracaso económico de este gobierno. Y todos empiezan en conferencias, en medios de comunicación, a hablar de la heterogeneidad de ese plan económico. Explícamelo en simples líneas, ¿qué significó tener a un keynesiano, como dicen algunos, como Prat Gay,
por otro lado un ortodoxo como Melconian. ¿Qué significó tener un variopinto tan importante dentro de un gabinete? Y ahora sumarlo a Duhovne, Caputo, que se fue también. A ver, nosotros podemos definir a una persona por la etiqueta que se pone o por lo que hace, ¿sí? Entonces a mí me hace gracia cuando hablan de gradualismo, por ejemplo, ¿no? A ver. ¿Por qué? Porque yo lo que te acabo de decir es que lejos de ir resolviendo, aunque sea gradualmente el problema, lo agrandaron. Eso ni siquiera es inmovilismo, ¿sí? Es agrandar el problema. ¿Dónde estuvo el gradualismo? Yo no lo veo, ¿no? Y pasaron todas estas personas que se podrán ellos definir en forma distinta, pero hicieron exactamente lo mismo, que es evadir el problema, ¿no? Notablemente, si cualquiera de nuestros funcionarios anteriores, presentes o políticos tuvieran un problema en su casa, ¿qué harían? Inmediatamente lo tratarían de resolver, porque somos conscientes de que demorar la solución de un problema lo único que hace es agrandarlo. Y eso es lo que hicimos, agrandar el problema. Nosotros en la Fundación tenemos un programa de reforma del Estado, porque durante los últimos 70 años hemos dejado que los políticos construyan un Estado al servicio de la política y que se sirve de los argentinos, para reformar ese Estado, para que le sirva a los argentinos y además lo podamos pagar, en una palabra, que es mentira que deja millones, como te dicen, de personas en la calle. Eso lo dicen justamente los políticos para seguir manteniendo ese Estado que les sirve solo a ellos. En realidad no deja sin ingreso a nadie y en 2 años gradualmente los pasas al sector privado, con subsidios, ¿sí? Sin dejar a nadie sin un ingreso en todo este recorrido. Eso por supuesto, eso no hizo Macri. Bueno, por supuesto eso necesita de plata, de mucha plata. Tuvimos más de 90.000 millones de dólares de créditos, si eso no es mucha plata, yo no sé qué es mucha plata. ¿Y lo usamos para agrandar el problema o mantenerlo. O sea, a ver, agrandó, dice, por ejemplo, la oposición, dice, agrandó la cantidad de asesores. Exactamente, 25% más grande es la estructura del gobierno hoy de lo que era en el kirchnerismo. O sea, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, claramente los resultados van a ser siempre lo mismo, ¿no? Entonces, sí, claro. Ahora tenemos una oportunidad. Hay algunos que salen a decir, bueno, la verdad, no sé para qué fuimos al fondo. Menos mal que apareció el fondo, porque la alternativa es lo que pasó en los últimos 70 años. Todas y cada una de las crisis económicas que tuvieron como origen una dirigencia que en su momento se puso obstinadamente a gastar de más y no intentó resolver el problema. Y como a cualquiera en tu familia, en un kiosco, en una gran empresa que se obstina a gastar de más, quiebra, ¿no? Bueno, una crisis económica es la quiebra de un país. O sea, es resolver, por no hacerlo ordenadamente y con el menor costo social posible, los problemas de la peor forma posible y con el mayor costo social. Más del 50% de los argentinos hemos mandado a la pobreza en cada una de las crisis económicas por no asumir un pequeño costo político desde nuestra dirigencia. Y vamos en ese camino. Si no hubiera estado el Fondo Monetario Internacional, lo que hubiera pasado es que hubiéramos tenido una crisis peor que la del 2002, simplemente porque los argentinos y los extranjeros nos cansamos, ¿sí?, de financiar el despilfarro de nuestros políticos. Esa es la realidad, un gasto que es excesivo y que no se puede pagar. Y entonces lo hubiéramos resuelto como lo resolvimos antes. Apareció el fondo, bueno, ahora tenemos plata de vuelta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos la vamos a despilfarrar como los otros 90.000 millones o más de dólares que ya tomamos de crédito voluntario? ¿O vamos a usarlo para resolver el problema en los próximos 2 años? Y dentro de 2 años tener el problema resuelto y un país que se desarrolla. ¿Qué indicios hay hoy? Y bastante malos. Porque vos mirá la discusión... Siguen con la misma receta. Mirá la discusión en el Congreso. O sea, acá, ¿cuál es la discusión en el Congreso? A ver, ¿cómo los gobernadores le pasan el fardo del ajuste del gasto público a la nación como se lo pasa a los gobernadores, los intendentes a los gobernadores a los intendentes, y todos juntos viendo cómo nos lo pasan a nosotros los contribuyentes? Y de hecho, si vos analizás este segundo acuerdo con el fondo, la forma en la que el gobierno nacional va a llegar al equilibrio fiscal es más del 80% de ese ajuste lo vamos a hacer los contribuyentes. Ahora, pequeño detalle, ¿sí? El año pasado, nuestra dirigencia política, el conjunto de nuestra dirigencia política, no el gobierno solamente, nos prometió que nos iba a bajar los impuestos. Aprobaron 2 leyes en el Congreso.
más refrendación de ese compromiso que una ley no existe, digamos, ¿no? Entonces, y nos están subiendo los impuestos. Bueno, ¿cuál es la lectura que yo hago? La contradicción de la semana pasada, en 24 horas, diciendo Macri que necesitamos bajar los impuestos porque hay una presión tributaria que es bestial, y al otro día diciendo para llegar lo vamos a subir. Para llegar, claro, al déficit cero tenemos que aumentar los impuestos. Lo único que puedo decir de bueno es que por lo menos le puso lamentablemente, porque otros festejan en el Congreso cada vez que no se aumentan los impuestos, eso ya es el colmo. Cuando cualquier persona que trabaja en relación de dependencia en blanco, ¿sí? Pero no paga impuesto a las ganancias, o está por debajo del mínimo del impuesto a las ganancias, trabaja alrededor de la mitad del mes para el Estado. Y después nos preguntamos cómo la gente no se va a quejar de que no llega a fin de mes, si la mitad de su trabajo se lo tuvo que dar a los políticos para que gasten. Obviamente que no va a llegar a finales de mes. Nosotros estamos todos diciendo, bueno, ¿cuándo se va a recuperar la economía? ¿No? Para lo cual, y para que se desarrolle y se cree empleo y producción. O sea, me quedo con ese dato porque yo creo que le entra a cualquier persona que quiera interiorizarse sobre la economía hoy, esta crisis, digamos, que estamos viviendo. El 50%, la mitad de tus ingresos van al Estado para financiamiento de la política. Sí, si vos sos una persona pero que trabajás está bien en blanco, de la política o de van políticas de Estado. Van al Estado. En la Argentina no existen políticas de Estado porque no tenemos, lamentablemente, una democracia republicana, verdaderamente republicana en funcionamiento. Esa es una materia Todos pendiente. Todos vuelven a foja cero cada vez que llegan al gobierno. Exactamente. Pero de todas formas, no solamente eso, porque uno podría decir, bueno, le saquemos los impuestos a la gente y se los pongamos a las empresas, ¿no es cierto? Bueno, en un ranking de 190 países del mundo, la Argentina está en el número 21 entre los que más exprimen a sus empresas con impuestos. O sea, hay 178 empresas en el mundo, países en el mundo, que le ofrecen a los argentinos y a los extranjeros mejores condiciones impositivas que nosotros. Y nosotros estamos pensando que ellos van a venir corriendo a poner su plata acá para producir. Suena raro, ¿no? Y por eso nos seguimos esperando esta lluvia de inversiones que nunca llega, por eso más que llegar se van, porque ¿cuál es la lectura que vos estás haciendo hoy si sos alguien que quiere o pensó en algún momento invertir en la Argentina? Bueno, cuando empezaron que van a bajarte los impuestos, vos dijiste, bueno, parece que vamos bien, ¿no? De golpe los vuelven a subir. Es decir, ni en broma, porque ya los pobres tipos que están ahí entraron y pusieron la cabeza, los están exprimiendo a más no poder. Yo me voy a entrar para que me expriman a mí también. Pero además se repite un ciclo que fue muy criticado de este gobierno hacia el kirchnerismo, que es el del traslado justamente a no solamente empresas de cualquier rubro específico, sino sobre todo el agro. Sí, hoy es generalizado, porque fíjate vos que esta retención que se ha puesto no solamente para el agro, sino para todos los sectores. Funciona como el cepo, básicamente, esta retención, ¿no? Que era quitarte parte del valor de tu dólar que vos hoy son 4 pesos por dólar, pero nadie te asegura que en esta inseguridad jurídica, valga la redundancia, el año que viene pase esto. Totalmente. O en una de las cláusulas del nuevo presupuesto votado para el 2019 te digan ya no son 4 pesos, sino que es variable. Exactamente. Una vez que vos empezaste a incumplir promesas, es muy difícil que recuperes la credibilidad. Eso es una de las cosas que creo que se han perdido y que va a ser, por lo tanto, y que es importante para generar la recuperación económica, ¿no? Que todo el mundo está añorando. Porque para para tener una economía que se recupere, lo que necesitamos es justamente sacar estos factores de incertidumbre que puede haber por la irresponsabilidad de nuestros políticos de no resolver este problema ordenadamente, una crisis hacia adelante. Hoy no podés descartar una crisis económica como las que vivimos en el pasado. ¿Y alguien va a traer su plata y la va a poner acá en la Argentina? Entonces, lejos de lo que la gente y los políticos piensan, y los economistas piensan, que un presupuesto que demuestre que va a reformar el Estado y va a hacer el ajuste en el tiempo, genera ajuste de la economía, es al revés.
si nuestros políticos fueran creíbles en que van a resolver el problema, vos agarrarías y sacarías tus dólares de la cuenta en dólares, los pasarías a la cuenta en pesos, habría más crédito en la economía, vos sacarías tus dólares de atrás del placar, que lo está ahí escondiendo, y pintarías tu casa, y todas esas cosas son las que reactivan la economía, ¿sí? No el sostener un gasto público que no podemos bancar, es al revés. Automáticamente que vos diste una señal creíble, ese ajuste del Estado te está diciendo a vos que vos no vas a hacer el ajuste, ¿no? Entonces vos lo que vas a hacer es apostar a la Argentina, porque estás harto de ser el que paga el pato, ¿sí? Y hacer el ajuste. Porque esa es otra cosa, los argentinos... Excelente definición. Los argentinos... Porque el ajuste únicamente lo vemos como una cuestión abstracta que se baja línea y se tienen que hacer cargo los estados en los distintos niveles del Estado. La municipalidad, como dijiste, comunas, gobernadores y a nivel nacional. Pero el traslado de esos 600.000 millones de pesos de ajuste significan directamente que te cambie tu economía real, que es la del bolsillo. Exactamente, pero a ver, pongámoslo así, la gente, ¿no?, suele en la Argentina aplaudir a los políticos que le dicen no al ajuste. Y cuando lo que le está diciendo este político es yo no voy a hacer el ajuste, con lo cual el Estado va a seguir gastando lo mismo. ¿Y quién paga el Estado? Nosotros con impuestos, o sea, vos vas a hacer el ajuste. ¿Quién más financia el Estado? El crédito. Bueno, vos no vas a tener crédito porque se lo va a gastar a ese crédito ahí está. El Estado. O sea, siempre vamos el ajuste que no hace el gobierno lo vas a hacer vos. Te quiero aprovechar y tu familia. Estos 5 minutos, digamos, que nos quedan para hacer un par de ping-pong. Son 4 preguntas, pero así con respuestas contundentes como me ha sido muy ilustrativo, digamos, hasta ahora. Hay una especie de una sensación y un rumor ya dentro de tus colegas, en el ámbito económico, en el ámbito, digamos, empresarial, de que esto llevaría, esta crisis terminaría tarde o temprano, más allá de la reelección de Macri, en default. Estamos encaminados en ese sentido, pero porque simplemente tenemos una dirigencia política que se obstina en no resolver el problema. O sea, más allá de que gane Macri, está la posibilidad de que vayamos al default. O sea, si vos mantenés el problema en vez de resolverlo, mágicamente no se va a resolver. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque en líneas generales muchas veces me encuentro con gente que me dice, no, pero ustedes vienen con todas esas recetas mágicas. No, yo estoy proponiendo cómo resolver el problema en todo caso. Pensar que se va a resolver sin resolverlo es mágico, que es lo que nos vienen proponiendo todos, ¿sí? Mantengamos el gasto público que es insostenible. Es como si yo te dijera, bueno, vos te venís desmadrando con tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces te llama el banco, te dice, mira, flaco, en cualquier momento te remato la casa, y yo venga y te diga, mira, vos seguís igual, ¿no? Que igual se va a resolver el problema. Eso es magia. No que yo venga y te diga, mira, ¿por qué no nos juntamos a tu familia y vemos dónde recortamos para que no te remate en tu casa? Pero perdóname, ¿no? Pero es interesante. Eso no es magia, tiene eso es realismo. Una segunda pregunta más política que económica, ¿no? Pero está bueno esto, es una respuesta contundente. Estamos en el camino hacia un default si no se soluciona esto. Ahora, ¿qué plazo le queda a Macri para poder demostrar que puede ser un buen piloto de tormentas? Porque voy a utilizar la analogía y la metáfora de Macri de la tormenta, ¿no? Que es cada 10 palabras una es ese concepto. Entonces digo, ¿qué margen le queda a un año de las elecciones? Y él se propone, en estos 3 años se propone como un analista político y económico de la situación del país y como candidato, no como presidente. Mira, yo te lo pongo así. En primer lugar, este gobierno lo que ha demostrado es, hasta ahora, haber gestionado con un exceso de optimismo y una gran carencia de audacia, ¿sí? Que es lo que nos ha llevado hasta acá, esperar que se resuelva el problema solo y con el simple paso del tiempo, ¿tá? Y lamentablemente no veo que haya habido un cambio en ese sentido. De todas formas, me parecería hasta injusto, te diría, poner toda la responsabilidad en el gobierno, más allá de que tiene la principal responsabilidad porque es el gobierno. Acá tenemos toda una dirigencia política que es irresponsable. Bueno, Carrió dice que somos empresarios también. Sí,
¿Qué cosa? Los responsables de esto. Eso es siempre acá. Ninguna crisis económica fue porque hicimos las cosas mal, sino porque algún oscuro poder internacional se obstinó, o local, se obstinó en mandarnos a la quiebra. El kirchnerismo dice el FMI, Carrió dice el empresariado. Eso demuestra la adolescencia de nuestra dirigencia en su conjunto. Pero justamente eso es lo que nos hace perseverar en este camino de no resolver los problemas, esperar que se resuelvan mágicamente y terminar quebrando. Entonces, ya no es un problema solamente del gobierno, también es un problema de la oposición. Todos tienen que mostrar responsabilidad en este momento, porque si no, nos van a volver a llevar a una crisis económica como nos llevaron tantas veces por culpa de su irresponsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, también hay, pongamos también las cosas en su lugar, también hay un poco de que nosotros asumamos nuestras responsabilidades, ¿no? Porque hace un rato hablábamos de que justamente aplaudíamos el despilfarro y después nos quejamos de que lo tenemos que pagar o que eso nos lleva a una crisis. Y la realidad es que yo creo que los argentinos algún día nos vamos a dar cuenta que hacemos grandes sacrificios y esfuerzos a nivel de nuestra familia para que nuestra familia no pase penurias económicas. Y después vamos y votamos gobiernos que despilfarran o políticos que proponen despilfarro y nos llevan a una crisis económica. Y todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo que hicimos para que nuestra familia no pase con penurias se fue por el inodoro, porque va a vivir una penuria por esa crisis económica. Empecemos a votar en todo caso políticos que nos propongan manejar la finanza del Estado con la misma prudencia que nosotros manejamos las finanzas de nuestra familia. La última, arrancamos con el dólar, arrancamos qué te dice, qué te pregunta el empresariado. Ahora, pero yo te tengo que preguntar, esta política de banda entre banda, 35 a 44, y algunos dicen que con una actualización del 3% mensual, entonces sería 36, 37, sí. ¿A cuánto? ¿Y en qué plazo? Digamos, ¿qué informe, o sea, qué información A1, diríamos, tienen ustedes, la fundación y todo tu equipo, digamos, de asesores para saber qué dólar vamos a tener? No solamente en diciembre, sino lo que le preocupa al empresariado es y a cualquier hogar es el primer cuatrimestre. Sí. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en la medida que el Banco Central cumpla su promesa de no emitir más, claramente no podemos tener una moneda depreciándose. Incluso si la empieza a cumplir y nosotros lo verificamos, que es lo que está pasando, hasta que vamos a querer tener unos pesos más. Con lo cual, lo que tenemos es una moneda que empieza a aumentar su valor. Por eso vemos que el dólar cae. O sea, mientras se cumpla esta promesa, lo que tenemos garantizado es que va a tender más al piso que al techo el tipo de cambio, porque justamente el valor de nuestro peso no se va a seguir depreciando. O sea, ¿se puede planchar? Sí. Ahora veamos los riesgos, porque hasta acá tuvimos la parte buena, ¿no? Sí. La parte buena es esta. Lo que nos está diciendo esto es que no va a ser el Banco Central, como pasó en el pasado, ¿sí?, el que desencadene una corrida cambiaria que se vuelva una crisis cambiaria, porque con esta estrategia de no emitir no lo puede ser, ¿sí? Bien, ahora, el gran problema que tiene este programa es que si alguna otra cosa desencadena una corrida cambiaria, no tiene ningún mecanismo creíble anunciado. Por ejemplo, no sé, una crisis en el gobierno, se pelean, algunos se van y cambiemos. Carrió con... O, ojo, alguna cosa que pase en el mundo, ¿no?, y que genere incertidumbre. O sea, hoy un estornudo puede llegar a ser una gripe, tranquilamente, claro, no solamente de Brasil, sino que el efecto Turquía, todos los efectos externos si hubiera hoy una crisis, afectar. Claramente a nivel mundial lo que vamos a hacer automáticamente nosotros es desprendernos del peso, porque es lo más desconfiable que tenemos. En el momento en que empezamos todos a sacarnos los pesos de encima, lo que tenés es una corrida y una caída del valor del peso fenomenal, lo cual quiere decir que el dólar contra ese peso que pierde valor tiende a subir. Ahora, claramente si después de llegar al techo, que va a haber subido 30%, el Banco Central intenta parar eso con 150 millones de dólares de venta por día, está perdido, se lo van a llevar puesto. ¿Por qué? Porque eso ya pasó, es lo que hicieron
Federico Sturzenegger y Luis Caputo y se lo llevaron puesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué vamos a repetir lo que no funcionó? Yo no sé si vas a compartir o no. Y terminamos en una crisis cambiaria y ahora te dice que van a usar el mismo remedio. Si no funcionó antes, lo más probable es que no funcione ahora. Eso es lo que decía, ahora te escuché, digamos, en varias entrevistas, pero eso también coincidís con lo que decía Redrado. No podés estar tapando con parches de 150 millones de dólares por día, sino que hacer una oferta de 1.500, 2.000 millones de dólares. Salí y decir, mira, ustedes no quieren todos esos pesos, dénmelos de vuelta, llévense los dólares. Acto seguido, que vos viste que el Banco Central hace algo así, ¿sí? Porque ¿cuál es tu temor? ¿Por qué vos te estás sacando los pesos de encima? Porque justamente que considerás que el Banco Central va a dejar que siga perdiendo valor. Pero de golpe viene el Banco Central y te dice, no, hasta acá llegaste, no pierde más valor el peso. ¿Para qué lo vas a cambiar? Es una incomodidad en realidad pasarnos a dólares, porque nosotros gastamos en pesos. O sea, después que te pasaste a dólares, tenés que ir a volver a cambiarlo para pasarte a pesos. Si yo te garantizo que tu peso va a valer siempre lo mismo, claramente la gente va a preferir usar pesos, pero no es lo que hace el Banco Central. Hasta ahora el Banco Central no te ha garantizado eso, al contrario, te ha bastardeado ese peso y por eso vos no le tenés confianza. El día que demuestre que realmente está decidido a defender el valor del peso, le vas a creer de a poquitito, porque la confianza no se recupera de un día para el otro, pero eso va a ser lo suficiente como para evitar que la corrida siga degenerando en una crisis cambiaria, que ojo, que una nueva crisis cambiaria en la Argentina va a ser terminal. O sea, nos va a llevar a una crisis económica y yo creo que al fin del peso, porque yo no puedo creer que los argentinos sigamos confiando en nuestra moneda cuando ya se han cansado nuestros economistas y nuestros políticos de bastardearlo. ¿Qué frase para terminar la entrevista? ¿Qué frase? Gracias, Aldo Brand. No, gracias. Muchas gracias. Pausa, ya volvemos.